Somos el grupo número 7 y esta es nuestra presentación sobre los métodos de conservación de raíces y tubérculos. ¿Qué son las raíces y los tubérculos? Las raíces y los tubérculos también se clasifican como verduras. Estas mayormente contribuyen carbohidratos, almidones y algunos azúcares a la dieta, pero todos contienen otros nutrientes. Frecuentemente, estos nutrientes compensan lo que de otra manera en su estatus nutricional pobre no contiene. Como alimento para energía, proveen calorías muy necesarias para cumplir con tareas de agricultura como plantar y deshiervar. Un tubérculo es la hinchazón orgánica en la que aparece la raíz de ciertos vegetales y tiene la función de almacenar sustancias alimenticias para la nutrición de la planta y su reproducción posterior. Siguiente. Entre los tubérculos y raíces pueden mencionarse la yuca, el ñame, la malanga, el rábano, la zanahoria, la cúrcuma, el jengibre, la remolacha. Existen más de 1.400 variedades de tubérculos, de cuyas especies puras se consideran híbridos. Los suelos más adecuados para su cultivo son los francos, ligeramente arenosos y ricos en mantillo. Necesitan gran cantidad de abono orgánico de 30.000 a 50.000 kilogramos de estiércol por hectárea. Se plantan entrando un tallo trozos del mismo con nudos o tubérculos de 4 o 5 centímetros de diámetro. La cosecha se realiza cuando la hoja es telácea. El tubérculo se extrae del suelo a mano mediante un arado. Siguiente. La principal diferencia entre raíz tuberosa y tubérculo es el lugar en que las reservas de nutrientes son acumuladas, en tanto que en los tubérculos ellas se reservan en el tallo del vegetal. En las tuberulosas se almacenan en las raíces. Es una raíz tuberosa como la remolacha y la zanahoria. Los nutrientes se acumulan dentro de la raíz, por debajo de la tierra y el tallo quedará por encima de la superficie. Sin embargo, los tubérculos, en cambio, se caracterizan por tener un tallo subterráneo, en formato generalmente redondeado, con gemas u ojos. Son capaces de almacenar energía en forma de almidón, entre otras sustancias. Las raíces del tubérculo apenas fijan el vegetal al suelo, absorben y conducen agua y nutrientes sin acumularlos. Un ejemplo clásico de esta raíz es la papa. Para el manejo del cultivo se debe considerar los siguientes aspectos. Los suelos. El cultivo requiere suelos de preferencia sueltos, profundos y con algo de materia orgánica. La preparación de suelo debe tener una profundidad de 20 a 30 centímetros. Densidad de siembra. Los distanciamientos deben ser entre surcos de 0.9 a 1.10 metros, dependiendo de si tiene ramificaciones. Estacas con tamaño promedio de 10 a 20 centímetros. Yemas hinchadas provenientes de plantas maduras. Plantación. Plantar la estaca de forma oblicua debajo del suelo entre 3 a 5 centímetros en el costillar del surco. Tener cuidado en la dirección de los brotes. Estos deben apuntar hacia el surco. Manejo y control de malezas. Los 2 a 3 primeros meses después de la plantación son críticos. Es necesario muchos para su control y se deja de hacer cuando las ramificaciones han formado el parasol. Para la cosecha, las plantas deben estar maduras y deshojarse. Cortar los estacones, después proceder con el arrancado y jalado en un suelo preferiblemente húmedo para producir menor daño a las raíces. Aunque la yuca, el camote y la papa originaron en América Latina, la mayor parte de la producción de estos cultivos se obtiene lejos de esta región. En la actualidad, Asia representa los 2/3 de esta producción en los países en desarrollo. La alta concentración de cultivos de raíces en ese continente se refleja principalmente en su notable contribución a la producción de camote, que es un 93%, y la papa, de un 76%. El almacenamiento y conservación de los tubérculos son aspectos claves para asegurar el buen término de la campaña de cultivo. Por una parte, los tubérculos deben llegar al momento de la plantación en condiciones sanitarias y fisiológicas óptimas para poder expresar su potencialidad productiva.
Factores que inciden en un buen almacenamiento y conservación de los tubérculos. Entre estos se destacan la estructura, morfología y composición fisioquímica de los tubérculos, al igual que la variedad compleja, el manejo agronómico durante el desarrollo del cultivo, la cosecha, el transporte y la reparación de los tubérculos en la bodega de almacenamiento. Bien, entre las condiciones ambientales durante el almacenamiento podemos encontrar tres cosas. Número uno, la ventilación. Número dos, la humedad relativa. Número tres, la luz. Siguiente diapositiva. Ok, en la ventilación podemos encontrar que la función es remover el exceso de calor y dióxido de carbono producido por el proceso de respiración y a la vez oxigenar los tubérculos. Las acumulaciones muy altas de dióxido de carbono desplazan el oxígeno creando un ambiente que favorece la fermentación y con ello la pudrición de los tubérculos. La concentración óptima de dióxido de carbono fluctúa entre el 2 y 4%. La ventilación puede ser realizada por movimiento natural de aire o bien mediante aire forzado. Entre estos encontramos la ventilación natural y la ventilación forzada. Como segundo punto tenemos la humedad relativa. El ritmo de la evaporación será mayor cuanto más sea la diferencia entre la humedad relativa del aire y la de los tubérculos, incrementándose aún más a medida que aumenta la temperatura ambiental. Un porcentaje de humedad relativa excesiva de 100% es igualmente perjudicial, ya que éste puede condensarse y humedecer los tubérculos. Siguiente diapositiva. Ok. Para la luz, Para la humedad, el ritmo de la evaporación será mayor cuando más sea la diferencia entre la humedad relativa del aire y la de los tubérculos, incrementándose aún más a medida que aumenta la temperatura ambiental. Mientras que en la luz, los tubérculos destinados al consumo humano no deben quedar expuestos a la luz porque se produce un verdadamiento de ellas, generando sustancias tóxicas para el ser humano conocidas como alcaloides, solinina y otras. Ahora les voy a hablar sobre el sistema de almacenamiento. Siguiente diapositiva, por favor. Sobre el sistema de almacenamiento que deben de llevar esos tubérculos para así lograr un ambiente adecuado a la conservación de los tubérculos, que se han diseñado diferentes sistemas de almacenamiento, lo que van desde las más sencillas y rústicos hasta los más complejos y sofisticados, con ambientes más agradables, podríamos decirlo, o una atmósfera más controlada. Entre los factores principales destacan condiciones climáticas del lugar, la cantidad de tubérculos a almacenar y la duración del periodo de almacenamiento, el objetivo del uso de los tubérculos y los recursos financieros disponibles. Siguiente diapositiva. Ahora les vamos a hablar en sí sobre los sistemas de almacenamientos más comunes que son más destacados, que principalmente tenemos el sistema al aire libre, que son los más económicos y consisten desde dejar los tubérculos guardados en los mismos camellones de plantación hasta almacenarlos en montones con un acondicionamiento especial para protegerlos del agua, la lluvia, la nieve, el hielo, la luz, dependiendo del lugar donde estemos, porque digamos, aquí en Honduras no tenemos nieve, entonces podría ser que también protegerlo de enfermedades y plagas. Los sistemas de almacenamiento al aire libre son recomendables solo por un corto periodo de tiempo que puede ser de 1 a 2 meses. Como también tenemos el almacenamiento a granel bajo, de hecho, que los tubérculos de una misma variedad quedan esparcidos sobre una superficie a una altura no mayor de 20 metros. Un aspecto clave para mantener los tubérculos en buenas condiciones es la implementación de un sistema de ventilación del almacén en que se encuentran,
que permita asegurar el intercambio de los gases de respiración de estos tubérculos. Como tercero tenemos también el almacenamiento entre trojas, que se podría decir que es entre una mínima separación del suelo, que consiste en almacenar los tubérculos en compartimentos o secciones especiales de la bodega denominadas trojas, las cuales se ubican a un lado o a ambos lados del interior de la bodega, dejando un pasillo central de circulación para cargar y descargar de los tubérculos. Es una entrada, hablando del almacenamiento en troja, que es una entrada en cual están a ambos lados y ahí se pueden almacenar los tubérculos y hay un espacio libre entre en medio de ambos lados y de esta manera ser más accesibles a circulación para descargar y cargarlos, como se los había mencionado anteriormente. Bueno, y esto ha sido todo por nuestra exposición. Espero les haya gustado. Ha sido una información interesante y que les parece. Y gracias por su atención.